Ustedes han visto que el Estado, de acuerdo a hechos y actos jurídicos trascendentes, crea registros para poder tener información respecto a los mismos, ¿no? Ustedes han podido ver en la materia de personas que existe, por ejemplo, el CERESI, ¿no? Un servicio de registro cívico en el cual se van a registrar los actos más importantes que se van a, bueno, los hechos más importantes respecto a la personalidad de las personas, ¿no? El nacimiento, también se registrará el matrimonio y las defunciones de las mismas, ciertas situaciones jurídicas que se van a ir suscitando a lo largo de sus vidas. De manera parecida, en los bienes tienen un registro de acuerdo a su trascendencia, ¿no? Los bienes inmuebles llegan a tener tal trascendencia y llegan a tener un registro propio, es decir, un registro público denominado el registro de derechos reales. Ustedes ya saben que derecho real no es lo mismo que el registro de derechos reales, ¿no? Cuando hablan las personas de derechos reales, se refieren a un lugar. Y esta va a ser una institución pública encargada del registro, registro y certificación de hechos inherentes a la propiedad de los bienes inmuebles, ¿no? De hechos inherentes a la propiedad de los bienes inmuebles y modificaciones que se puedan dar sobre el derecho que uno tiene sobre los bienes inmuebles. De manera similar, existen registros públicos encargados de los bienes muebles, ¿no? Entonces, ¿qué se registran en estos? En estos se van a registrar quién es el titular, se va a registrar qué tipo de gravámenes va a tener el bien, se va a registrar cuándo se ha cancelado dichos gravámenes para ver cuál es la situación del bien. Entonces, termina teniendo este registro una trascendencia práctica mayúscula, ¿no? Es decir, es en realidad una institución pública sumamente trascendente, que tiene una naturaleza, bueno, respecto a su naturaleza jurídica, se ha debatido si el registro de derechos reales termina siendo una institución de derecho civil. Ustedes ya saben que es una institución, ¿no? Un conjunto de normas. ¿Es de derecho civil o es de derecho administrativo? Y finalmente, ustedes tienen que saber que se ha creado incluso en el derecho una rama diferente que se llama el derecho registral. El derecho registral se va a encargar del estudio de los registros públicos. Y los registros públicos tienen sus propios principios, tienen su propia aplicación, tienen su propia normativa y ha llegado a tener tal trascendencia que incluso se ha llegado, bueno, si bien tiene relación con el derecho civil, no necesariamente está ligado ya como antes sucedía, ¿no? Es decir, antes sí podría decirse que tenía un poco más de relación, ¿no? Se puede constar el registro de derechos reales ya en la antigua Grecia, ya que existían ceremonias solemnes anunciadas por medio de pregoneros públicos con propósitos fiscales. Entonces, los pregoneros públicos tenían la finalidad de que se establezcan ciertos actos jurídicos sobre los bienes. ¿Para qué? Para que el Estado pueda cobrar también en mérito a tener conocimiento de quién tiene qué propiedades, cobrar los impuestos, ¿no? En Egipto se inscribían también las escrituras en oficinas especiales con carácter voluntario. Los romanos también poseían un sistema de seguridad, pero la publicidad no ha llegado a tener difusión, es decir, que no ha tenido tal trascendencia de publicidad como hoy en día. Ustedes ya conocen que los derechos reales adquieren su oponibilidad desde el momento en que son publicitados. ¿Y cómo adquieren la publicidad? Mediante su registro en el registro de derechos reales, en esta institución, ¿no? En esta entidad pública encargada del registro y de la certificación sobre la situación de bienes inmuebles. El Imperio Germánico tenía posteriormente ya una mejor organización, implicando la fe pública de los registros respecto a las partes y terceros. Entonces, de a poco se puede evidenciar a lo largo de la historia cómo el registro de derechos reales va cobrando mayor trascendencia y va a otorgar fe pública sobre los actos que se vayan a certificar, ¿no? Y es así que va a formar sus propios principios y vamos a tener entonces en este registro
conceptos inherentes al mismo que son importantes, entre los cuales está la publicidad, ¿no? Y la publicidad llega a tener entonces un significado que llega a ser, ¿cómo podríamos decir? A efectos de la práctica, sumamente importante. Es así que encontramos dentro de aquellos, aquellos conceptos inherentes al registro de los derechos reales a la publicidad. ¿Qué es la publicidad? La publicidad registral va a ser un principio que establece la realidad de las situaciones jurídicas anotadas o asentadas en el registro de propiedad. Lo que certifique el registro de derechos reales sobre los bienes inmuebles va a terminar siendo, pues, cierto, ¿no? Va a terminar siendo considerado verdadero. Eso es algo interesante que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? De los principios registrales. La única forma en la cual aquellas certificaciones ya dejen de tener validez es anulándolas. Eso ya van a ver en contratos, ¿no? Cuando se anula escrituras públicas, etcétera. O también anulándolas porque no cumplen con formalidades. Las nulidades, por si acaso, van a ser un resguardo de la ley. Es decir, si no se cumple la ley, se anulan ciertos institutos jurídicos. Pero para eso ya van a tener mayores posibilidades de aprendizaje. No se olviden, ¿sí?, que el concepto de nulidad termina siendo sumamente importante como un medio de protección de la ley. Tenemos además entonces que lo anotado o inscrito termina siendo verdad. ¿Qué es la publicidad? Henry Capitán nos va a decir, permite al público tomar conocimiento de las comunicaciones contenidas en algunos registros. ¿Ya? Nos dice Guillermo Borda que permite a terceros adquirentes de derechos reales conocer el estado en que el bien se encuentra, permite conocer el patrimonio de una persona. Eso que nosotros hemos estudiado, ¿no? El patrimonio, que es algo abstracto, nosotros ya lo vamos a poder conocer en concreto gracias a este registro. ¿Qué bienes tiene una persona? Este registro lo va a certificar, ¿no? Va a decir, tiene estos bienes inmuebles. Entonces nos va a ayudar a tener un aproximado de cuál es el patrimonio en su vertiente de activos que tiene una persona, ¿no? Permite, nos dice Ripert, el conocimiento de constituciones, transmisiones y extinciones de derechos sobre inmuebles. Nosotros hemos visto que existen, ¿no?, modos de adquirir la propiedad, es decir, el efecto de los contratos. Hemos visto que también por la sucesión por causa de muerte se transmite la propiedad. Entonces, estos actos que suceden en la vida real se van registrando en el registro de derechos reales, pero mediante documentos auténticos. ¿A qué nos referimos? Tienen que haber documentos otorgados por autoridad pública que nos digan que ha cambiado una situación jurídica para modificar también la situación del bien inmueble, ¿no? Ejemplo, si es que uno quiere vender un bien inmueble, entonces tendrá que ir a un notario de fe pública, se protocolizará. Esto lo van a ver seguramente en la materia de derecho notarial, que ustedes van a revisar el siguiente semestre, si mal no estoy, o ya está cerca, ¿no? Pero el derecho notarial lo van a revisar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un funcionario, un servidor público, da fe de ciertos hechos que se van a suscitar en la vida real, y mediante este documento se va al registro de derechos reales, y en el registro se van a asentar, pues se van a establecer ciertos asientos, ¿no? Se asienta cierta información en el registro, se la registra, en otras palabras, para que posteriormente esto sea de público conocimiento, ¿no? Entonces, todo esto que hemos avanzado se registra acá, ¿no? Los usufructos, el uso, la habitación, las servidumbres, las hipotecas, la antícresis, se registra en este registro de derechos reales. Es así que los registros de derechos reales tienen diferentes sistemas, ¿no? Hay diferentes sistemas que la doctrina ha encontrado, bueno, o ha estudiado, perdón. Un sistema francés en el cual el registro no es requisito para transmitir o constituir un derecho real. El registro es requisito para la oponibilidad ante terceros, ¿no? ¿Qué nos dice el sistema francés? Que para transferir un bien no es necesario registrar el mismo, es decir, que sea vendido. Eso ya lo van a entender un poquito más cuando revisen la asignatura de contratos, cuando vean que hay contratos que son consensuales, es decir, solo consensos, y que solo con el consentimiento ya se transfiere la propiedad. Hay un sistema germánico, y este es el sistema que sigue nuestra legislación, ¿no?
la inscripción es constitutiva de derechos y genera oponibilidad. Ustedes ya saben qué es la oponibilidad ante terceros, ¿no? Entonces, cuando se inscribe el derecho propietario de una persona en el registro de derechos reales, se genera la oponibilidad, pero además ya uno tiene el derecho propietario, ¿no? Es importante entonces esto del registro respecto a bienes inmuebles, reitero. Y obviamente criterios similares se van a aplicar a los bienes muebles sujetos a registros que tienen un propio sistema registral, ¿no? Hay un sistema también, el denominado sistema Torrens, que nos dice que el registro confiere la situación del propietario definitivamente. Entonces, en este caso es el Estado más que nada el que va a transferir el derecho a través de un título. El Estado va a otorgar los títulos. Este es un sistema que se va a plantear o que se va a encontrar en el derecho anglosajón, por ejemplo. Pero reitero, en nuestro sistema es el sistema germánico el que tiene mayor influencia sobre lo que nosotros vivimos. Ahora, ¿qué es el registro? ¿No? Ya tenemos entonces el concepto del registro de derechos reales. Es una institución pública encargada de la certificación y del registro de los derechos que existan sobre un bien, así como las cargas, así como las cancelaciones, y es decir, cualquier modificación sobre los derechos que existan de un bien. El registro, por otro lado, el registro, es decir, la palabra registro, el término técnico registro, se va a referir a que estamos en una institución destinada a inscribir, ¿no? Es lo que habíamos dicho, reiteramos, en condiciones de dominio de un bien inmueble determinado. El registrar puede ser entonces un acto jurídico que va a suscitarse en el registro de derechos reales, que es la institución a la que nos referíamos, ¿no? Juan de Dios alguna vez dijo, ¿qué son los derechos reales? Los derechos reales es una institución, decía él, pero reiteremos, ¿no? Derechos reales, los derechos reales son los derechos que tenemos sobre las cosas, y el registro de derechos reales es el lugar donde se registran los derechos que se tienen sobre bienes inmuebles, ¿no? En el registro se inscriben los derechos reales que pesan sobre el bien inmueble. Es una institución fundamental para la protección del dominio y demás derechos reales a cargo de la Oficina de Derechos Reales, que refleja los mismos en libros y asientos correspondientes, según nos manifiesta Guillermo Cabanelas. ¿Cuáles son los caracteres del registro? El registro es un acto jurídico documentario, es decir, se va a perfeccionar con la intervención de un funcionario público o un privado. Las personas, bajo un principio que vamos a ver más rato, que es el principio de rogación, van a registrar los derechos que tengan sobre los bienes, pero siguiendo también otros principios, como el principio de tradición, ¿no? Eso vamos a ver igual en un momento. Entonces, es un acto jurídico documentario. Se documenta todo lo que todos los actos que se realizan sobre los bienes. Ustedes ya conocen, ¿no? En la imagen, el registro de derechos reales de la Ciudad del Alto, ¿no? Que se encuentra por el cruce Viacha. Es un acto conexo al registro y los actos que lo complementan, modifican o extinguen, como les había manifestado, ¿no? Los actos que crean, modifican o extinguen un derecho van a registrarse en este bien. Si es que ha habido usucapión sobre un bien, entonces se va a cancelar la partida del anterior propietario y se va a crear una nueva partida para el actual propietario, ¿no? Si es que, por ejemplo, tengo un terreno de 200 metros cuadrados y solo he vendido 100, se hará aquí el registro para que se divida ese bien también y el nuevo propietario tenga el derecho propietario solo sobre una parte del bien, ¿no? Se modificará, o tal vez en acciones y derechos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un bien inmueble de 300 metros y solo le vendo el 30% de acciones y derechos a Claribel? Entonces se modifica el derecho que yo tenía, ya no es sobre la misma extensión, y se registra esto, ¿no? En el registro de derechos reales. Es un acto conexo entonces que va a referirse también a las complementaciones. También se van a realizar entonces en este registro las aclaraciones sobre las aclaraciones que se vayan a realizar sobre ciertos datos técnicos. Les aclaro acá, ¿no? Hay una ley que es la Ley de Regularización de Derecho Propietario. La Ley de Regularización de Derecho Propietario lo que va a hacer es establecernos ciertos procedimientos para
modificar, por ejemplo, errores que se hayan dado en la identidad de los titulares, por ejemplo, en el carnet de identidad, puede realizarse puede haber una equivocación, por ejemplo, exacto, como dice Brian, ¿no? Tiene que registrarse estos aspectos en ProRevi, previamente a realizar ciertas modificaciones. Hay la rectificación de datos de identidad y la rectificación de datos técnicos. La rectificación de datos técnicos se va a referir obviamente a las colindancias, se va a referir a la extensión. La rectificación de datos de identidad se va a referir a la rectificación de datos de identidad a ciertos errores que pueda haber en el nombre del titular, en la cédula de identidad del titular. Entonces, a tomar en consideración estos aspectos, ¿no? Tenemos entonces un sistema de derechos reales en el cual, déjenme volver a las diapositivas, entonces, que va a registrar estos aspectos, estas modificaciones que se van a dar. No olviden revisar entonces la ley de regularización del derecho propietario para poder evidenciar, ¿no?, ciertos procedimientos que se van a dar. Es importante esta ley, pero para comprenderla también teníamos que haber estudiado todo lo que hemos estudiado, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Es un acto público administrativo regido por estatutos normativos y por la ley de manera minuciosa. En Bolivia rige una ley antiquísima, ¿no? Antiguísima, que es la Ley de Derechos Reales, que se ha adjuntado al material y la pueden revisar. Ahí se establece en qué casos se cancela una inscripción, en qué casos se extingue una inscripción, en qué casos qué tipos de títulos se van a inscribir en el registro de derechos reales. Entonces es una labor mucho más mecánica, ¿no? Vamos a ver algo de eso en un momento más. Es un acto unilateral, pues nace de la voluntad del registrador, ¿no? Quien registra el derecho, entonces el registrador, si es que se cumplen con ciertas formalidades de ley, va a aceptar la misma, ¿no? Son trámites, como les digo, que se realizan en mérito al cumplimiento de la Ley de Derechos Reales y sus reglamentos, ¿no? Su último reglamento, si mal no estoy, es de 2004, también se los he compartido en nuestro material de clase. ¿Qué pasa con el registro de derechos reales? Genera efectos jurídicos. El momento que se registra uno de estos, la hipoteca, qué sé yo, la anticresis, el derecho de propiedad, las servidumbres, termina produciendo efectos jurídicos, pues ya existe oponibilidad ante terceros, ¿no? Y reitero, esto ingresa al patrimonio de una persona y nos permite conocer el patrimonio de la persona para que sus deudores posteriormente, sus acreedores puedan cobrar las deudas que esta persona tiene, ¿no? Es solemne, pues cumple con formalidades. Eso es sumamente importante. Los registros públicos cumplen con ciertas formalidades establecidas por ley, es decir, hay un conjunto de pasos que deben seguirse para lograr las finalidades establecidas. Tenemos además ciertos principios que van a regir el derecho registral, al menos en materia de inmuebles, que son los siguientes, ¿no? Bajo estos principios se rigen las leyes, las normas del registro de derechos reales. Reitero, esto es mucho más amplio. Ya el derecho registral es una disciplina aparte en el derecho. Entonces ustedes tendrán que revisar también, hay ya grandes tratados respecto a la misma. Tenemos dentro de los principios que rigen a esta actividad registral, al principio de inscripción. Se inscriben todos los documentos que constituyan, transmitan, declaren o modifiquen derechos reales. Antes de la inscripción de estos documentos, no se producen efectos respecto a terceros, ¿no? Es decir, no hay oponibilidad del derecho que uno tiene. El principio de autenticidad. Solo se inscriben los documentos auténticos que hagan fe por sí mismos. ¿Qué significa? Que los documentos mínimamente tienen que haber sido reconocidos. Mínimamente tienen que tener la autorización, o digámoslo así, la venia de una autoridad pública, ¿no? Por eso es importante también el derecho notarial que ustedes van a estudiar el siguiente semestre. Es un servidor público que va a dar fe de los actos que están realizando los particulares, ¿no? Y es esto lo que se va a registrar en el registro de derechos reales. Tenemos el principio de especialidad. Siempre que se vaya a registrar un título, tiene que determinarse la cosa, es decir, tiene que especificarse las características de la misma. Bajo el sistema del folio real,
bajo el sistema Temis, que tiene esto que se denomina el folio real, lo que sucede es que cada bien tiene ciertas características, ¿no? De igual manera que nosotros tenemos nuestra cédula de identidad con todas nuestras características, es decir, con todos esos elementos, con todas esas descripciones que nos distinguen a unos de otros, como dice la identidad. Entonces, de igual manera en el registro de derechos reales, ¿no? Se establecerán colindancias, se establecerá la superficie del bien y tendrá también un número de folio real, ¿no? Un número de folio real que se encuentra en el documento denominado también folio real, ¿no? En el documento que se encuentra a los titulares, que se otorga a los titulares del bien o a los titulares también de algún derecho, ¿no? Tenemos el principio de tracto sucesivo. Las sucesivas inscripciones están encadenadas entre sí, ¿no? Es decir, el registro de derechos reales tiene una tradición, es decir, por eso es que tiene una tradición desde un primer propietario hasta el último, ¿no? A medida que se van vendiendo, y esto nos va a ayudar a resolver casos de mejor derecho de propiedad, como nosotros hemos podido ver, ¿no? Exacto, los asientos, eso ya hemos hablado, ¿no, Brian? Hace un momento hemos hablado de los asientos. El asiento es el registro, justamente, el registro de ciertos actos jurídicos, ¿no? El asiento número 1, en el cual se registrará el primer propietario, digo, el asiento 0, ¿no? En el cual se registra el primer propietario, el asiento 1 a su comprador, y así el comprador del comprador, y de esa manera se ve quién tiene mejor derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Tenemos un principio entonces de tracto sucesivo. No puede de la nada una persona, por ejemplo, a ver, vamos con un ejemplo. Claribel era la primera propietaria de un bien inmueble. Se lo vendió a Mayra, se lo vendió a Juan de Dios y se lo vendió a Jessica. Y Jessica es la actual propietaria. Yo no puedo ir al registro de derechos reales con un contrato que yo hubiese celebrado con Brian, por ejemplo. Tiene que seguirse un tracto sucesivo, ¿ya? Y eso se rige por simple lógica, ¿no? Simple sentido común, pero es importante siempre referirnos para aclarar a qué se refiere el principio. Tenemos el principio de rogación. Las anotaciones o inscripciones tienen que ser hechas a pedido del interesado. Principio de prioridad o prelación. Ahí ustedes ya saben, ¿no? Primero en el tiempo, primero en el derecho. Las inscripciones anteriores tienen prioridad. Esto en el mejor derecho de propiedad, y también cuando uno tiene una hipoteca, cuando uno tiene una anticresis, es decir, va a tener privilegios, su derecho sobre el resto, ¿no? De los acreedores, por ejemplo, en la hipoteca, o respecto a otros que se crean propietarios del bien en caso de plantearse un mejor derecho de propiedad. Tenemos el principio de presunción registral. Los certificados que emite esta oficina de registro de derecho, esta oficina de derechos reales, son el único modo de acreditar la existencia de derechos sobre el bien inmueble, ¿no? Eso es sumamente importante. Porque estas van a dar fe pública, es decir, los certificados que otorgue la entidad van a dar fe pública de los actos que uno está probando, ¿no? Y eso incluso tiene trascendencia, como van a ver, en el derecho procesal civil, ¿no? Es decir, se presumen los documentos auténticos por ciertos, a menos que se vaya a demostrar lo contrario. Tienen nomás cierta presunción de certeza, ¿no? De veracidad de sus contenidos. Principio de legalidad. Se cumplen todas las formalidades establecidas por ley, ¿no? Se tienen que cumplir. Ustedes van a ver en el reglamento del registro de derechos reales y en la ley de derechos reales que hay, pues, ciertos requisitos, además que se reglamenta, ¿no? Se autoriza también a ciertas entidades del registro de derechos reales para que ellas vayan estableciendo aranceles, para que se establezcan también ciertos requisitos que se puedan solicitar a efectos de inscribir, ¿no? un determinado derecho. Hay unas publicaciones que han salido del Consejo de la Magistratura en las cuales ustedes pueden evidenciar y van a ver para qué tipos de actos se requieren ciertos requisitos, ¿no? Finalmente, el principio de publicidad. Lo que ya habíamos manifestado, otorga publicidad, lo cual va a otorgar oponibilidad ante terceros, ¿no? El registro de derechos reales en Bolivia, bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Ya hemos dicho que se rige bajo una ley de derechos reales y las oficinas tienen el trabajo de registrar, certificar en nuestro sistema, bueno, en nuestra praxis jurídica y en nuestra realidad que ha sido establecida por ley, nosotros nos encontramos, bueno,
nuestro sistema, nuestro registro de derechos reales, se va a certificar sobre un sistema que tiene. El sistema que va a regir nuestro registro de derechos reales es el sistema denominado TEMIS. Y la técnica, es decir, mediante la cual se van a ir estableciendo quién y quién no es titular, quién y quién no tiene derechos, es la técnica del folio real. El folio real lo que va a buscar es individualizar la propiedad inmueble, va a identificarnos física y jurídicamente, ¿no? Usualmente, bueno, hay otro registro que es el registro de catastro del que se encarga la municipalidad, los municipios, y se inscriben también ciertos datos que la municipalidad nos otorga en el registro de derechos reales, ¿no? Para poder individualizar el bien. Entonces, eso es algo importante, SINAREP, ¿no? Permite diferenciar cada uno de los componentes que se registraban en los libros de forma manual. Anteriormente, si es que actualmente hay ciertas controversias sobre el derecho propietario, es porque antes de los sistemas computarizados existían asientos simplemente manuales, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo era la práctica? Y esto quiero que lo tengan bien en cuenta, porque algún día va a llegar un cliente con un título muy antiguo ante ustedes. ¿Y qué es lo que pasaba? Se registraba en el libro y en la escritura pública se sellaba, ¿no? Se sellaba por derechos reales la escritura pública y se anotaba a mano cuál es el libro en el que se estaba registrando los actos jurídicos. Antes se realizaba entonces en libros y todavía se encuentra vigente, es decir, todavía el sistema del folio real no es total, es decir, todavía faltan ciertos registros de registros manuales al sistema, al sistema TEMIS, ¿no? Los libros principales van a ser, que tienen registro de derechos reales, es el de transferencias, el de gravámenes y el libro de anotaciones preventivas. Es sumamente importante distinguir una anotación preventiva de un gravamen. El gravamen es el derecho que tiene una persona sobre el bien, ¿no? Otra persona puede tener un derecho sobre un bien. Ejemplo, ustedes conocen que un gravamen es la hipoteca. Un gravamen podrá ser, por ejemplo, la servidumbre es un gravamen, es decir, son derechos que tiene otra persona sobre el bien. Mientras que las anotaciones preventivas va a referirse a la información que se da sobre un litigio que tenga el bien. Por lo cual, no hay que confundir nunca la anotación preventiva con un gravamen, ¿ya? La anotación preventiva, vamos a ver en un momento más, es una medida cautelar que se da en los procesos civiles. Si nosotros conocemos esta diferencia, vamos a evitar ciertas aberraciones jurídicas, ¿no? Algunos jueces, por ejemplo, condenan por estelionato a personas que han vendido un bien con anotaciones preventivas, por ejemplo, ¿no? Pero no debería existir tal figura. ¿Por qué? Porque la anotación preventiva termina siendo simplemente la información sobre un proceso. No es un gravamen. Y el delito de estelionato establece que si una persona vende un bien grabado, esto constituiría delito, ¿no? O vende un bien ajeno, pero eso ya es aparte. Pero vender un bien grabado es totalmente diferente a un bien con anotación preventiva, ¿no? Eso es algo que hay que constar y es que nosotros trabajamos con palabras, ¿no? ¿Cuáles son los títulos que están sujetos a inscripción, entre otros? En realidad hay varios, ¿no? Y algunos han quedado en desuso, inclusive. Entonces vamos a mencionar los más importantes establecidos por la ley de 15 de noviembre de 1887, que es la ley de derechos reales, ¿no? Que se encuentra reglamentada y que todavía está en vigencia. Se registran entonces en el registro de derechos reales hipotecas, contratos de compraventa, contratos de anticresis. Necesariamente el anticresis tiene que registrarse, ¿ya? Usualmente lo hacen mediante documento público, mediante documento privado, pero eso no tendría validez. Eso es algo que tienen que tener, a lo que tienen que tomarle importancia ustedes el día que sean abogados, ¿no? Contratos de usufructo, uso y habitación, sentencias, laudos arbitrales ejecutoriados que declaren la prescripción de un derecho real. Entonces se registran también las usucapiones que puedan darse, porque ustedes saben que en la usucapión opera una prescripción adquisitiva para quien realiza la usucapión y una prescripción extintiva para el propietario.
Contratos de servidumbre, contratos de arrendamientos de más de 5 años, privilegios sobre una venta de un bien también pueden registrarse, contratos nominados o innominados, entre otros. Entonces, ustedes van a ver en la materia de contratos que hay diferentes contratos que permiten adquirir un bien inmueble, ¿no? Y esto se registra en el registro de derechos reales. Ya estamos por terminar, entonces, ¿cuáles son los requisitos del registro, ¿no? En primer lugar, cumplir con el principio de rogación, es decir, el interesado es el que tiene que solicitarlo. Puede suceder también en alguna autoridad pública que lo realice, ¿no? Principio de forma, tiene que cumplirse con todos los requisitos establecidos por ley y ahí está la labor. Ustedes tienen que conocer estas generalidades para comprender que hay cierta reglamentación y el día que sean abogados, ustedes revisar esos reglamentos especiales, porque eso no se aprende en la universidad, ¿no? En la universidad vemos lo genérico para saber, sí, hay un reglamento que establece eso. Entonces lo estudiamos y damos solución a ciertos casos. Principio de forma, es decir, cumplir con los requisitos establecidos. Obviamente, algunos pueden enseñar, pero obviamente, a ver, perdón por decir obviamente tantas veces, pero hay, ¿no? Como les digo, ya hay una rama especializada de esta materia. Hubiese querido que podamos ahondar más en el tema, pero si gustan, podemos después continuar conversando, dar conversatorios sobre esta materia. Efectos sobre la inscripción, entonces, la inscripción va a otorgar privilegios a quienes inscriban su derecho. Los sujetos que piden la inscripción son la persona que quiere seguridad del derecho propietario u otro derecho también, el notario que autoriza el acto y el juez que dicta la sentencia ejecutoriada. Algunos otros conceptos que nosotros tenemos que conocer. La anotación preventiva, ¿qué es? Es una medida cautelar que tiene la finalidad de informar. La anotación preventiva no debería por ningún motivo ser un obstáculo para la venta de un bien desde la perspectiva del derecho procesal. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la anotación preventiva? Supongamos que yo le inicio a Ivette una acción reivindicatoria o una acción de mejor derecho de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La anotación preventiva es informar que sobre el bien ya existe un proceso, ¿ya? Eso significa. Y significa que si alguien compra ese bien, va a obrar de mala fe y se atiene a las consecuencias. Entonces, una anotación preventiva no debería ser obstáculo para vender el bien. Sin embargo, en la práctica jurídica, y bueno, incluso el derecho registral contradice al derecho procesal y establece que sí, terminaría siendo un obstáculo para la venta las anotaciones preventivas, ¿no? O para la transferencia. Entonces, lamentablemente hay ahí cierta falta de precisión técnica, ¿no? ¿Qué son las subinscripciones o rectificaciones? Son procedimientos para registrar contratos, resoluciones u otros actos que van a modificar una inscripción, pero no la van a extinguir. Se modifican, ¿no? Mediante subinscripciones o rectificaciones. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿no? Datos de identidad, datos técnicos o tal vez una transferencia de solo una parte del bien. Esto se realiza mediante subinscripciones. Tenemos la nota marginal. La nota marginal se daba en los libros, ¿ya? Son escrituras al borde de los libros que van a inscribir aclaraciones o un enlace con otros asientos. Van a decir, esto pertenece a este asiento. Y en mérito a estas notas marginales, de verdad se han realizado, se generan grandes problemas en la práctica profesional, ¿no? Denegación de inscripción. Ante el incumplimiento de los requisitos formales y de los requisitos establecidos en reglamentos, obviamente no se va a, bueno, se rechaza la inscripción, se sigue el trámite en derechos reales, se presenta la documentación y posteriormente se emite, ¿no? Alguna disposición aceptando el trámite y, bueno, entregándote los documentos o simplemente rechazando el mismo o realizando observaciones. Extinción de las inscripciones. ¿Cuándo se extinguen las inscripciones? Cuando el asiento queda ineficaz, ¿no? Por cualquier causa establecida por la ley. Es diferente a la cancelación. La cancelación va a ser registrar un nuevo asiento que va a declarar extinto el anterior, ¿ya? Entonces es diferente la extinción. La extinción va a dejar sin eficacia y la cancelación implica que se realiza un nuevo registro para cancelar el anterior asiento. De esta manera, entonces, hemos terminado. Si es que gustan, podemos realizar algunas precisiones más y vamos a detener